Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 150. La tribulación suprema. Regresamos a Beit Aniach, regresamos luego a Cafarnaúm, y cada uno volvió a su casa. Mi madre y mi hermana Mariam y mi hermano Yosef y su familia fueron hacia Nazaret, lugar en el que seguían viviendo ellas y mis otros hermanos, los que no formaban conmigo el grupo de los discípulos. Una de mis hermanas estaba casada y vivía en Naín. Llevaba una vida tranquila, feliz y dedicada a cuidar de su familia. Tenía 2 niños pequeñitos, vivían del campo, de la siembra de cereales, y siempre nuestra relación fue buena, aunque un poco distante debido a la distancia entre nuestros pueblos y como consecuencia de la vida que me vi obligado a llevar y la que os obligué a llevar a todos. Ellos no nos seguían, pero en alguna ocasión, cuando nos acercábamos a su pueblo, tanto ella como mi cuñado nos recibían con mucho cariño. También mantuve una buena relación con mis otros hermanos mayores, los que nacieron del anterior matrimonio de mi padre Yosef, y con los que siempre tuve un especial entendimiento y colaboración a lo largo de toda mi vida. Mi hermana mayor estaba casada y feliz, encargada también de las labores del cuidado de la casa y de sus hijos, como era lo habitual para las mujeres de aquellos tiempos, viviendo en Nazaret muy cerca del resto de la familia. Y mi hermano Yosef, el mayor, también seguía viviendo muy cerca de mi madre, a la que atendía constantemente, ya que él había heredado el cuidado de la familia tras la muerte de nuestro padre. Solamente uno de ellos fue más extraño a nuestra familia, porque vivía oculto al otro lado del Jardín y era un activo participante en las guerrillas contra los romanos, y aunque nuestras vidas y nuestros caminos siempre fueron diferentes, ambos nos respetamos siempre. Yo no aprobaba la violencia y él no concebía otro modo de expulsar al pueblo invasor. Ya de regreso en Cafarnaúm continué enseñando, leyendo y hablando en la sinagoga, aunque mi forma de explicar y las cosas que enseñaba eran algo diferentes a las de años anteriores. Algo cambió en mí en todo este tiempo posterior a nuestra entrada triunfal en Jerusalén y anterior a la celebración de la Pesaj, punto final a una larga etapa de mi vida, intensa y entregada al Padre sin descanso. Ya solamente me dedicaba a dejar pasar los días que quedaban para el desenlace, aunque continué sanando a todo necesitado, leyendo en la sinagoga y hablando a grupos más o menos grandes según la ocasión lo requería, pero era de manera diferente. Ya me estaba dedicando a poner el epílogo de cada cosa que había enseñado. Me sentía triste, es cierto, porque aunque sabía de la necesidad de que los acontecimientos se desarrollaran según la voluntad del Padre, el hecho de que para que la cosecha de mi siembra hubieran de pasar miles de años y no pudiera producirse en aquellos días, me hacía sentirme algo cansado, debiendo aceptar que este era el desarrollo adecuado de lo porvenir, porque entre la dura etapa de la siembra y la feliz culminación de la cosecha había de transcurrir mucho tiempo para que la humanidad pudiera iniciar su lento despertar. Sobre todo, anunciaba los sucesos venideros y contestaba a las preguntas que me hacíais cada vez con mayor frecuencia y dedicación sobre los acontecimientos futuros que habían de realizarse, tanto los próximos que iban a acontecerme, mi detención y muerte y la destrucción de nuestra amada ciudad, como los más lejanos del final de una era de la humanidad. Vosotros me reclamabais constantemente, porque queríais saber muchas más cosas sobre todo esto, y muchas veces nos sentábamos solos, nuestro grupo, que no era de 12, sino mucho más numeroso, y yo os explicaba todas estas cosas. Escribíais todos, porque uno de los encargos que os hice fue que lo debíais transmitir al mundo tras la hora de mi partida.
y ya os estaba preparando definitivamente para este vuelo que tendríais que realizar solos. Os repetía una y otra vez las señales que anunciarían el fin de los tiempos presentes, la aparición de muchos que os dirían que eran los escogidos, los Masiaj, a los que nadie debería creer, porque además surgirían gran cantidad de ellos y todos serían falsos. Y la aparición de estos hombres que se declaraban enviados de Dios se comenzó a producir ya desde los años posteriores a mi marcha de Israel. Hubo muchos, pero todos fueron desenmascarados. Lo siguen siendo y se revela la verdad de su falsedad. Y desde entonces y hasta los días presentes de la humanidad han ido apareciendo constantemente estos falsos profetas, cuya única intención y objetivo ha sido confundir a los hombres, apartarles de su camino hacia la luz, privarles de su autonomía y de su libertad de pensamiento, vivir de la energía de los que creían en ellos e intentar apartarles del Padre, robarles a los pobres seres que habían caído en las redes de la oscuridad. Volvía a hablar de las guerras que se producirían en toda la tierra, unos pueblos contra otros, porque se iban a levantar naciones contra naciones y reinos contra reinos. Se producirán muchas calamidades de la naturaleza, terremotos, inundaciones y volcanes que despiertan, tal como ha sucedido a lo largo de toda la vida del planeta, pero con mucha más frecuencia e intensidad, y enfermedades, nuevas enfermedades que asolarían la Tierra, que producirían la marcha en masa de cantidad de seres afectados por ellas, señales que precederían a la culminación de los siglos. Y os dije que cuando vierais todo esto, todavía no habría llegado el fin de una generación, porque después de todos estos acontecimientos ibais a ser perseguidos, porque el ataque contra la luz sería mucho más enconado, porque se iba a intentar apartar por completo a la humanidad del espíritu, porque el materialismo en la tierra cada vez iba a imperar más, y que los hombres iban a asistir a esta cada vez más declarada separación entre el bien y el mal, entre los faltos de alma y los llenos de luz, asistiendo a asesinatos colectivos de muchos de los que se mantuvieran fieles a la verdad. Pero también os dije que no tuvieseis miedo, porque yo os iba a proteger en cada momento, iba a poner en vuestras bocas las palabras que deberíais pronunciar para que vuestros enemigos quedaran inertes y no pudieran haceros ningún daño, porque vuestra misión en aquel tiempo, como en los otros tiempos de la humanidad, sería dar testimonio de mí, pero que no os iba a suceder nada. Habrá grandes extensiones en la tierra que quedarán asoladas y desiertas, donde la vida humana ya no podrá ser, donde la vida desaparecerá en su totalidad. Desaparecerán grandes ciudades, al igual que sucedió en otras ocasiones, ciudades que serán destruidas por toda la negatividad que se ha ido acumulando en ellas, por la pérdida de la ética, de los sentimientos que hacen a los hombres humanos e hijos del Padre, causada por la desviación total de sus habitantes. Os previne que serían tiempos difíciles, tiempos de guerra total y absoluta contra la oscuridad, en los que habría que permanecer firmes y sin miedo, esperando que todo este proceso diera paso a mi venida, la cual se produciría cuando esta gran tribulación de la tierra llegara a su punto culminante, cuando se vieran fenómenos en el cielo, fenómenos en el sol, en la luna y en las estrellas, porque la ascensión del planeta producirá y tendrá repercusiones en todos los planos de energías que lo envuelven ahora, y el paso a las más altas frecuencias será notado y observado por todo el que quede en la Tierra, porque es cierto que el planeta sufrirá una gran sacudida final que será la última antes de mi nueva venida. Es cierto que os dije que estos días se acortarían por amor hacia todos los justos que quedasen sobre ella, para que la humanidad no desaparezca totalmente, sino que pueda seguir existiendo de otra manera diferente. A pesar de la gravedad de las profecías, cuando os expliqué la forma en que se produciría mi venida, no podía dejar de sonreír,
porque vuestras caras expresaban el asombro, la admiración y el miedo que os producía el conocerlo. Y es cierto que, aunque todos fuisteis conocedores de tan apocalípticos acontecimientos, solamente quedaron testimoniados de forma escrita por mi amado Johanan, y que la mayoría los transmitisteis de forma oral, porque ya sabéis que en los principios de vuestro trabajo en solitario, esta era casi la única forma de enseñar. La gente no sabía leer ni escribir, pero sí memorizaban y aprendían. Lo más resumido de todo esto que os anuncié ha llegado hasta vuestros días mediante libros escritos, los que hoy son llamados libros de la Buena Nueva. Aunque existen gran cantidad de escritos hablando sobre estos tiempos finales no conocidos por todos los hombres, conocimiento que no se ha difundido a todos los pueblos, pero que reflejan exactamente lo que sucederá en estos últimos días. Libros que fueron escritos siglos antes de mi estancia sobre la tierra por reyes y profetas. Pero yo quería transmitiros en su totalidad este conocimiento de lo porvenir, del fin de una era tan fundamental para la tierra como iba a ser lo que estos sucesos traerían para la vida de la humanidad. Por eso os hablé en muchas ocasiones sobre lo que acontecería. Y es absolutamente cierto que mi elegido para recibir tan sensible información, que recogió a la perfección y que es lo que también ha llegado hasta vosotros, bajo el nombre del libro de las revelaciones, fue mi muy amado discípulo Johanan, al que, como ya os he dicho en otras ocasiones, legué mi herencia espiritual, la transmisión de un alto conocimiento por su ser iniciado, por su frecuencia altísima, por su amor, por su inteligencia y porque en algunas de mis anteriores encarnaciones ya había colaborado conmigo en reflejar en los libros un acontecimiento que debería ser entregado a los hombres. Todos vosotros hicisteis vuestro regreso al Padre, tras aquella encarnación en la tierra, con el conocimiento adquirido de estos y otros acontecimientos, y los testimoniasteis mediante escritos que quedaron bien custodiados, porque lo que os ha llegado solamente es una parte resumida y recortada de toda una enseñanza que sembré en el planeta a través vuestro, porque un día serían de nuevo utilizados vuestros conocimientos para la ayuda a los hombres en una futura encarnación de vuestras almas, justo en su momento en el que todos asistiréis juntos a mi regreso, porque Dios así os lo ha prometido como recompensa a vuestro esfuerzo de hoy, amados hermanos, amados míos. Dije que veríais descender al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, como un relámpago de luz intensa, blanquísima, inmensamente grande, que se extendería desde el oriente hasta el occidente, que todos podríais ver y que tendrá su centro de nuevo en nuestra ciudad sagrada, Jerusalén, punto de origen y principio de un tiempo que, llegado el momento, tocaría a su fin, para que yo, vuestro amado hermano Yeshua, pueda reinar en plenitud sobre la tierra. Habrá muchos que llorarán de temor, que llorarán de arrepentimiento, porque en esos días serán plenamente conscientes de una gran verdad que va a permanecer oculta y velada, esperando el momento en el que pueda salir de ese estado latente para vivir en la luz y en la consciencia y sobre la tierra. Al igual que una semilla que durante un tiempo debe permanecer oculta y llegado su momento de madurez aparece ya a la vista de todos y es apreciada y deseada por todos como alimento físico para el hombre. Y el fenómeno que se va a producir cuando llegue a la tierra el momento de la salida de las espigas, momento en el que puedan ser vistas por toda la humanidad, en el que sucederá que esta humanidad desee disfrutar de ese alimento espiritual que va a hacer que la vida para los hombres sea totalmente diferente. Y a muchos se les dará una nueva oportunidad para continuar trabajando y ascendiendo, si ese es su deseo. Y también los hombres podrán ver a los ángeles que enviaré
para reuniros a todos, aunque nadie sabe ni la hora ni el momento. Con todo mi amor, Yeshua.